Buenos días, nosotros somos el grupo número 1 y tendremos a bien exponerles y explicarles el capítulo 62, el cual lleva por nombre Flujo cerebral, líquido cefalorraquídeo y metabolismo cerebral. Cuando hablamos de este tema debemos tomar en cuenta un enunciado muy importante, el cual nos relaciona dos términos principales, los cuales son el encéfalo y lo que es el flujo sanguíneo, debido a que el funcionamiento del encéfalo está regulado principalmente por el flujo sanguíneo cerebral en este caso, debido a que si hubiera un cese del flujo sanguíneo, se presentaría lo que es una pérdida del conocimiento en términos de 5 a 10 segundos, provocando también el cese de la actividad metabólica, otro término muy importante en este tema, debido a que el flujo sanguíneo cerebral está regulado por el consumo metabólico de oxígeno cerebral gracias a lo que es la autorregulación. A grandes rasgos, a continuación les daré una breve explicación de las arterias principales que se encargan de lo que es el flujo sanguíneo encefálico. Este flujo sanguíneo está suministrado principalmente por 4 grandes arterias, 2 arterias carotídeas y 2 arterias vertebrales. Las 2 arterias vertebrales juntas forman lo que es la arteria basilar. Y la arteria basilar junto con estas arterias vertebrales van a tener a bien formar lo que es un sistema, el cual es conocido como vértebro basilar. Este sistema junto con las 2 arterias carotídeas van a tener a bien formar lo que es el polígono de Willis. Las arterias que derivan del polígono de Willis se orientan hacia lo que es la superficie cerebral y aquí dan origen a lo que son las arterias piales, las cuales también se subdividen en vasos sanguíneos o vasos más pequeños que reciben el nombre de arterias penetrantes y arteriolas penetrantes, las cuales son separados del tejido encefálico debido a un espacio subaracnoideo. Cuando este se distiende, provoca pues lo que viene siendo este espacio. Y este espacio recibe el nombre de espacio de Virchow-Robin. Luego de esto, estos vasos penetrantes se sumergen en lo que es el tejido cerebral, tejido encefálico, dando origen a lo que son las arteriolas intracerebrales, donde luego de esto va a ser el lugar donde surgen lo que son los capilares. Luego tenemos lo que es el flujo sanguíneo cerebral, el cual el flujo va a estar constante o va a estar en un término normal, así podríamos decirlo, cuando se encuentre entre los valores que refleja la pantalla, que es de 50 a 65 milímetros por minuto de sangre por cada 100 gramos de tejido encefálico. Aquí estamos abarcando tanto la sustancia gris como la sustancia blanca. Seguidamente tenemos que el flujo sanguíneo cerebral depende del metabolismo. Principalmente estamos hablando que depende de 3 factores metabólicos, los cuales son el dióxido de carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Luego tenemos lo que es la medición del flujo sanguíneo encefálico. Cuando nos referimos a esto queremos hacer énfasis en que el flujo sanguíneo puede aumentar debido a las actividades motoras que pues uno como persona realiza. Y pues aquí les puse 2 ejemplos. Como podemos observar, tenemos el cerrar el puño, con lo cual el flujo sanguíneo cerebral aumenta en la corteza motora del hemisferio cerebral contralateral. Y otro ejemplo que tenemos pues es el de la lectura, en el cual aumenta el flujo sanguíneo el área de percepción del lenguaje de lo que es la corteza temporal. Ahora hablaremos un poco sobre la autorregulación del flujo sanguíneo. La autorregulación del flujo sanguíneo tiene una función principal y muy importante, que es la de proteger al encéfalo de las distintas variaciones de la presión arterial. La autorregulación se va a mantener constante o va a estar en estado normal entre un rango de valores de la presión arterial.
Este rango es de 60 a 140 milímetros de mercurio respectivamente. Si la presión arterial se encuentra por debajo de 60 milímetros de mercurio, va a haber variaciones en el flujo sanguíneo. Y si la presión se encuentra por encima de los 140, pues puede haber también alteraciones en el flujo sanguíneo. Aunque también la autorregulación se podría decir que se encuentra normal entre las personas hipertensas, de las cuales estamos hablando de una presión arterial aproximadamente entre 160 y 180 milímetros de mercurio. Pero cuando rebasa estos valores, puede haber respectivamente lo que es edema o hemorragia encefálica. Y por último tenemos también la intervención del sistema nervioso simpático en la regulación del flujo sanguíneo, el cual pues cumple una función muy importante. El sistema nervioso circulatorio posee una potente inervación simpática. Por ejemplo, cuando la presión arterial sube hasta niveles extremadamente altos, por ejemplo, en el ejercicio extenuante, entra en acción lo que es el sistema simpático, debido a que se encarga de contraer las arterias cerebrales de tamaño grande y mediano para que la presión que se ha elevado no llegue hasta los vasos sanguíneos cerebrales más pequeños y así prevenir una hemorragia vascular en lo que es el encéfalo respectivamente. Esta ha sido mi participación, muchas gracias por su atención y pues a continuación mis compañeros seguirán desarrollando el tema correspondiente a este capítulo. Muchas gracias. Compañeros, seguiremos con nuestro video. A mí me corresponde lo que es la microcirculación cerebral. Como en la mayoría de nuestros tejidos, el número de capilares sanguíneos en nuestro encéfalo es mucho más grande, en donde hay más necesidades metabólicas. Por ejemplo, en nuestra sustancia gris hay más necesidades metabólicas, por consiguiente hay más capilares que en lo que es nuestra sustancia blanca. Es casi el cuádruple de necesidades metabólicas que en la sustancia blanca. Una característica muy importante de lo que son los capilares de nuestro encéfalo es de que son casi impermeables, o sea, no son permeables. Esto se debe a los podocitos gliales, que se derivan de lo que son las células astroglías. Acá podemos ver unos podocitos y acá están los capilares. Debido a estos podocitos, nuestros capilares son casi impermeables. Luego vamos a pasar a lo que es el ictus. Bueno, ¿y qué es el ictus? El ictus es una enfermedad cerebrovascular que afecta los vasos del sistema nervioso central. Esto es una afección muy brusca de las arterias cerebrales, ya sea en el ictus se pueden ver dos tipos de ictus, el que es hemorrágico y el isquémico. El 80% va a ser isquémico y el otro 20% va a ser hemorrágico. Ahora que sabemos qué es un ictus, podré explicar un poco más. Debido a hay unas placas arterioscleróticas. Esas placas arterioscleróticas tienen una capacidad de activar un mecanismo de coagulación sanguínea y esto por consiguiente va a hacer de que se forme un coágulo y bloquee el flujo sanguíneo en una arteria. Esto va a llevar a la pérdida súbita de algunas funciones cerebrales, dependiendo del lugar donde se dé el ictus. Por ejemplo, los efectos de un ictus de la arteria cerebral media, uno de los más frecuentes, que según leí yo, es si el vaso queda interrumpido en el lado izquierdo del cerebro, es muy probable, la mayoría de las veces es así, que
nuestro paciente sufre una demencia casi total. También se va a afectar lo que es el área de la comprensión del lenguaje, que es nuestra área de Wernicke. Y también nuestro paciente se va a volver casi incapaz de pronunciar palabras, ya que va a perder también parte del área motora de Broca. Otro ejemplo puede ser la arteria posterior. Esto provocará un infarto, que también se le puede llamar infarto, aunque es mejor decir la enfermedad cerebrovascular, en el polo occipital del hemisferio. Esto llevará a que se pierda la visión en ambos ojos. Y gracias. Buenos días o bien buenas tardes, compañeros y doctor, dependiendo del momento en el que me estén viendo. El día de hoy les voy a hablar acerca de lo que es el sistema de líquido cefalorraquídeo. Toda la cavidad que rodea al encéfalo y a la médula espinal tiene un volumen aproximado de 1650 mililitros, de los cuales 150 mililitros los ocupa el líquido cefalorraquídeo. El resto pues lo ocupa el encéfalo y la médula espinal. El líquido cefalorraquídeo se encuentra en los ventrículos cerebrales, así como también en las cisternas que rodean al cerebro, y también en el espacio subaracnoideo que está alrededor del encéfalo y de la médula espinal. Estas son cavidades interconectadas, de las cuales gracias a ellas el líquido cefalorraquídeo puede tener una presión regulada por un valor constante. El líquido cefalorraquídeo cumple la función de ser un amortiguador para el encéfalo. El líquido y el encéfalo tienen una muy similar densidad. La diferenciación de su densidad varía en un 4%. Gracias a esto, el encéfalo puede flotar dentro del líquido cefalorraquídeo. Esto nos sirve para cuando alguna persona sufre de algún golpe en la cabeza. El encéfalo, gracias a que puede flotar dentro del líquido, se mueve dentro o se puede desplazar dentro del cráneo sin que ninguna de sus porciones aisladas sufran de alguna contorsión momentánea. Bueno, mis compañeros les ampliarán más este tema a continuación. Gracias. Continuamos con la formación y absorción del líquido cefalorraquídeo. Cada día se forman 500 mililitros de líquido cefalorraquídeo, lo cual supone el triple o cuádruple de su volumen total en todo el sistema. ¿Y de dónde se origina el líquido cefalorraquídeo? Pues en mayor cantidad y principalmente se origina de los plexos coroideos de los ventrículos, específicamente los ventrículos laterales. Y en cantidades adicionales se va a originar de las superficies ependimarias de los ventrículos y de las membranas aracnoideas. En la imagen que tenemos acá, tenemos una vista lateral y observamos el camino que tiene el flujo de líquido cefalorraquídeo que se origina desde los plexos coroideos de los ventrículos laterales y que según las flechas va a tener lugar hasta llegar a las vellosidades aracnoideas que vamos a mencionar más adelante. El plexo coroideo. Pues el plexo coroideo constituye una proliferación en forma de coliflor de los vasos sanguíneos y también pues está cubierto de una delgada capa de células epiteliales. En esta imagen también, con una vista lateral, observamos una delimitación de color oscuro que constituye lo que es el plexo coroideo de los ventrículos laterales. Más abajo observamos lo que es el plexo coroideo del cuarto ventrículo. En esta imagen que tenemos de este lado observamos la forma de coliflor que nos dice la literatura y que está constituido por la arteria, venas y epitelio de vellosidades.
El plexo coroideo se va a proyectar a nivel de 3 estructuras. En primer lugar, tenemos que se proyecta sobre el asta temporal de cada ventrículo lateral. Y tenemos esta imagen donde nos muestran los ventrículos laterales en 2 vistas. En segundo lugar, se va a proyectar a nivel de la porción posterior del tercer ventrículo. También observamos acá el tercer ventrículo. Y en tercer lugar, se va a proyectar a nivel de lo que es el techo del cuarto ventrículo. Y acá tenemos las 3 proyecciones que tiene el plexo coroideo sobre los ventrículos. El líquido cefalorraquídeo. Este es absorbido por las vellosidades aracnoideas, las cuales se proyectan hacia el seno venoso sagital, y el líquido cefalorraquídeo viene y desemboca en lo que es en la sangre venosa del cerebro. En esta imagen, donde se ubica el número 4, tenemos lo que son las vellosidades aracnoideas y cómo es que están proyectadas hacia el seno venoso sagital. Tenemos el espacio perivascular. Este espacio perivascular actúa como un sistema linfático del encéfalo, pero vamos a ver cómo es que se forma. Cuando los vasos vienen y atraviesan lo que es el interior del encéfalo, vienen y arrastran consigo mismo una capa de la pía madre que se va a adherir de forma laxa en todo un recorrido. Entre el vaso sanguíneo y esa capa que se acaba de adherir laxamente, se forma un espacio llamado espacio perivascular. Y es este espacio que tenemos acá. Este espacio va a acompañar a las venas, a las arterias, hasta llegar a lo que son las arteriolas y las vénulas. Sin embargo, no van a llegar hacia los capilares. Bueno, la función linfática que este espacio perivascular tiene. Como todo sitio en el cuerpo, algunas proteínas se filtran a través de los capilares del encéfalo hacia los espacios intersticiales. Como el tejido cerebral no tiene linfáticos especializados, pues este contenido proteico viene y sale contenido en el líquido en los espacios perivasculares, que se van a proyectar hasta el espacio subaracnoideo. Estando en el espacio subaracnoideo, las proteínas fluyen con el líquido cefalorraquídeo y estas van a ser absorbidas por las venas cerebrales a través de las vellosidades aracnoideas. Y es así como se forma o se ve el funcionamiento de una actividad linfática que este espacio perivascular posee. Gracias. Buenos días, compañeros. Siguiendo con la exposición, les voy a hablar sobre la presión del líquido cefalorraquídeo. Se dice que el líquido cefalorraquídeo se sintetiza a una velocidad casi constante. La velocidad de absorción de este líquido se da en las vellosidades aracnoideas, que están acá. Estas vellosidades aracnoideas determinan la cantidad de líquido presente en el sistema ventricular y en la presión del líquido cefalorraquídeo. Estas vellosidades aracnoideas actúan como válvulas unilaterales que permiten el flujo de líquido cefalorraquídeo desde la sangre de los senos venosos, pero impiden el retroceso de la sangre hacia el líquido cefalorraquídeo. Las grandes partículas o la fibrosis taponean las vellosidades aracnoideas, haciendo que la presión del líquido cefalorraquídeo aumente. La presión normal del líquido cefalorraquídeo es de 10 milímetros de mercurio. Y hay factores que pueden alterar este valor normal, que serían los tumores, las hemorragias y las infecciones cerebrales, ya que estas alteran la absorción de las vellosidades aracnoideas y las pueden triplicar o cuadriplicar la presión del líquido cefalorraquídeo. Se dice que a la obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo
se le conoce como hidrocefalia. Esta hidrocefalia puede ser comunicante y no comunicante. Les voy a hablar un poco sobre la hidrocefalia comunicante. La hidrocefalia comunicante fluye con facilidad desde el sistema ventricular hasta el espacio subaracnoideo, y esta suele obedecer al taponamiento en el espacio subaracnoideo. Esta se da alrededor de la base del encéfalo, o también puede suceder al taponamiento de las propias vellosidades aracnoideas. Y ahora les voy a hablar un poco sobre la hidrocefalia no comunicante. Esta hidrocefalia no comunicante obstruye el flujo de salida por uno o más ventrículos. Y esta obstrucción se da en el acueducto de Silvio a causa de defectos congénitos o tumores cerebrales. Y hablando un poco más sobre el líquido cefalorraquídeo, se dice que la formación continua de este líquido se da en los plexos coroideos de los dos ventrículos laterales o del tercer ventrículo, que explican el volumen de estos ventrículos aumenta, y esto hace que el cerebro se aplane hasta convertirlo en una delgada cáscara adosada al cráneo. Se dice que el incremento de esta presión crea una hinchazón en la cabeza de las personas, o mejor dicho, de los recién nacidos, debido a que los huesos de los recién nacidos del cráneo ya no están fusionados. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Para continuar con nuestro tema de exposición, yo les voy a hablar sobre lo que son las barreras hematocefalorraquídea y hematoencefálica. Bien, estas dos en sí crean lo que es la barrera hematoencefálica, que es un sistema de protección formada principalmente por células endoteliales de los capilares del cerebro. ¿En qué consiste esta barrera? Esta barrera consiste en una permeabilidad selectiva a los nutrientes que van a pasar a través de ella, ya que, como sabemos, esta es el líquido que recubre a lo que es el encéfalo, es el líquido cefalorraquídeo, y este tiene componentes que no son iguales al líquido extracelular. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a la permeabilidad de esta barrera. ¿Qué sustancias pueden atravesar esta barrera? Tenemos el agua, el dióxido de carbono, el oxígeno, las sustancias liposolubles como los alcoholes y los anestésicos, y también una pequeña permeabilidad a lo que son los electrolitos, que son los que ya conocemos, el sodio, el potasio y el cloruro. Sin embargo, esta también pues es impermeable a algunas sustancias, las cuales son las que no son liposolubles. Ahora, en función de los fármacos, ¿cómo funcionan estos? Esta barrera, al tener una baja permeabilidad, impide que se lleven concentraciones terapéuticas eficaces, pues ya como entendemos que es selectivamente permeable, pues solo algunos de estos componentes de los fármacos pasan a través de ella. Sin embargo, hay también lugares en los cuales hay una facilidad de difusión para las sustancias. ¿En qué lugares se da esta facilidad de difusión? Se da en lo que es el hipotálamo, la glándula pineal y el área postrema. ¿A qué se debe esta facilidad? Se debe a que estos lugares cuentan con receptores sensitivos. Estos capturan, o más bien perciben, los cambios específicos de los líquidos corporales, como puede ser una subida o disminución de la osmolalidad y de la concentración de glucosa en el torrente sanguíneo. También cuenta con receptores hormonales, que algunos de estos son los que crean el reflejo o la sensación de sed, como lo es la angiotensina 2. Y bien, este es un pequeño resumen
una pequeña parte sobre de qué trata o sobre a qué se refiere la barrera hematoencefálica. Y ahora los dejo con mi compañero que va a continuar con la siguiente parte del capítulo. Compañeros, ¿qué tal? Bueno, me corresponde hablarles sobre la edema cerebral, que es una de las complicaciones más graves y más comunes presentadas en la mayoría de los hospitales. Son anomalías hemodinámicas. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Son problemas, enfermedades prácticamente del movimiento de los fluidos cerebrales. Anteriormente los compañeros nos dieron a conocer sobre el flujo sanguíneo y de sus factores y componentes metabólicos, dentro de los cuales tenemos el oxígeno, el dióxido de carbono y la concentración de iones de hidrógeno. Este último es el encargado prácticamente de mantener la vasodilatación de las venas cerebrales. Un exceso en la concentración de los iones de hidrógeno nos lleva a producir una rotura de las venas cerebrales, produciendo una isquemia o ictus cerebral. Bueno, que más adelante les explicaré sobre más o menos a fondo de qué se trata todo esto sobre el ictus cerebral. La edema cerebral, más que todo, se denomina como un ciclo vicioso, debido a que sus orígenes parte, en la mayoría de los casos, de un rompimiento de un vaso cerebral. Bueno, en la siguiente diapositiva podemos notar los capilares sanguíneos cerebrales que cubren principalmente toda la área del encéfalo en este caso. Sabemos que el encéfalo está encerrado en una bóveda craneal que a su alrededor, a su periferia, se encuentra el líquido cefalorraquídeo. La edema ocasionada en cualquiera de las áreas del cerebro puede llevarnos a varios trastornos debido con respecto al cerebro, produciendo principalmente, bueno, el origen principal de una edema cerebral es la isquemia cerebral. La isquemia cerebral o ictios, más que todo, es el área de inflamación, por decirlo así, donde existe un deterioro del tejido y bueno, ahora veremos los síntomas presentados en una edema cerebral. Entre los síntomas más comunes tenemos la debilidad muscular. Bueno, la debilidad muscular más que todo es el reflejo de una mala coordinación entre el sistema nervioso periférico con el sistema muscular, debido a una fatiga en el potencial, en la regeneración del potencial de acción y una mala difusión entre los canales de sodio y potasio. Tenemos también la pérdida de la visión. La pérdida de la visión prácticamente es el resultado de una edema en el área occipital, que esta es la encargada de la visión y de otras funciones de la vista, como el enfoque más que todo. También tenemos la dificultad del habla. La dificultad del habla se relaciona con inflamación, hinchazón o edema, en este caso en el área de Broca, que se sitúa en la parte posterior del lóbulo frontal. También puede generar problemas en la coordinación corporal, por lo mismo que el encéfalo se encuentra rodeada del líquido encefalorraquídeo y eso incluye al cerebelo, que principalmente es el encargado de la coordinación corporal, y una edema, un deterioro del tejido de este puede ocasionar la coordinación del cuerpo más que todo. Bueno, se han visto casos de personas con una mala coordinación corporal, saltos inesperados o extienden el brazo sin algún consentimiento, por decirlo así, o son movimientos más que todo involuntarios.
Bueno, para el tratamiento, para la recuperación de la dinámica sanguínea, si es que todavía el paciente está a tiempo. Eh, en todos los casos, principalmente si se trata de una mala concentración en la difusión sanguínea, esta se puede tratar con manitol, que más que todo es una sustancia osmótica que regula la, la presión osmótica. Y también tenemos la punción ventricular. La punción ventricular más que todo es una forma quirúrgica de extraer el líquido cefalorraquídeo o hematomas, dependiendo del caso, directamente del encéfalo. Esto se inicia con una pequeña abertura, como podemos ver en la imagen, una pequeña abertura en la parte entre la línea surca, entre el lóbulo parietal y temporal, justamente por delante de los ventrículos cerebrales, y se extrae el líquido en exceso, y así evitamos más que todo regular la presión osmótica concentrada en el cerebro. Bueno, eso sería toda mi explicación. Gracias. Buenas tardes. A continuación voy a hablar acerca del metabolismo cerebral. La masa cerebral corresponde al 2% de la masa corporal total. A pesar de ser esta un área bastante pequeña, tiene una alta demanda energética. El metabolismo cerebral corresponde al 15% del metabolismo de todo el organismo. Esto quiere decir que excede 7,5 veces al metabolismo del resto del organismo. En esta imagen podemos observar el metabolismo cerebral de la glucosa, que se da por vía aerobia y vía anaerobia. La vía aerobia se da en la mitocondria por medio del ciclo de Krebs, y la vía anaerobia en el citoplasma por medio de la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. En el cerebro se va a utilizar más la vía aerobia. ¿Por qué? Porque la vía anaeróbica tiene una producción neta de ATP mucho menor a la vía aerobia. Por lo tanto, no va a ser capaz de suministrar la energía necesaria para que el cerebro lleve a cabo todas sus funciones. Por lo anterior, podemos deducir que el cerebro posee una capacidad anaerobia muy limitada. Dado en el resto de los tejidos, pueden funcionar sin oxígeno durante varios minutos, y mientras dure ese tiempo van a obtener su energía del metabolismo anaerobio. En cambio, el cerebro no puede realizar esto debido a que el glucógeno no es suficiente para abastecer de energía a todo el cerebro. Por lo tanto, dice que el cerebro necesita casi segundo a segundo el abastecimiento de oxígeno y glucosa a través de la sangre. Una característica importante de las membranas neuronales es que para transportar glucosa no se requiere insulina. Por lo tanto, se requieren proteínas transportadoras que son GLUT1 y GLUT3, como podemos observar aquí. Aquí se puede observar que viene la glucosa en la sangre. Esta pasa a través de GLUT1 y GLUT3 y por medio de un astrocito llega a la neurona. La diabetes y el metabolismo celular. Un paciente diabético no va a tener problema en su metabolismo cerebral debido a que la sangre va a seguir conteniendo glucosa, en tanto que no haya un tratamiento excesivo con insulina que haga que disminuya el nivel de glucemia hasta niveles críticos, debido a que si esto pasa, no va a haber suficiente glucosa en el cerebro para que tenga su metabolismo normal, y esto va a proporcionar que hayan desequilibrios cognitivos, trastornos psicóticos e incluso puede llegar a ocasionar coma. Gracias. Buenos días a todos. Entonces, en este momento vamos a tocar puntos fundamentales acerca del capítulo. El funcionamiento del encéfalo está íntimamente ligado al flujo sanguíneo cerebral, ya que si este cesa, se pierde el conocimiento alrededor de 5 a 10 segundos debido a la disminución del aporte del oxígeno y al cese de la actividad metabólica. Con respecto al flujo sanguíneo cerebral de un adulto, este varía de 50 a 65 mililitros por 100 gramos, es decir, de 750 a 900 mililitros por minuto.
Así pues, entonces, el encéfalo constituye el 2% del peso corporal y recibe el 15% del gasto cardíaco. Respecto al líquido cefalorraquídeo, la formación de este va a ser de unos 500 mililitros por día en los plexos coroideos de los ventrículos del encéfalo. Entonces, la absorción de este va a estar dada en las vellosidades aracnoideas que se proyectan en el gran seno venoso sagital. Para luego, entonces, el líquido cefalorraquídeo desemboca en la sangre venosa a través de la superficie de estas vellosidades. Con respecto a la presión normal del líquido cefalorraquídeo va a ser de un valor de 10 milímetros de mercurio. Como dato adicional, entonces, en condiciones normales, la acción valvular de las vellosidades hace que el líquido cefalorraquídeo fluya hacia el seno venoso si la presión de este líquido es 1.5 milímetros de mercurio mayor a la presión de la sangre. La barrera hematocefalorraquídea y hematoencefálica. Esta barrera entonces se localiza entre la sangre, el líquido cefalorraquídeo y el líquido cerebral. Entonces, esta barrera es permeable al agua, al oxígeno, al dióxido de carbono y a las sustancias liposolubles como lo es el alcohol y la mayoría de los anestésicos. Y es totalmente impermeable entonces a las proteínas del plasma y a las grandes moléculas orgánicas no liposolubles. Ok, entonces para finalizar tenemos para comprender la diferencia que existe entre el ictus cerebral y un edema cerebral. Mientras que en el ictus cerebral entonces los vasos sanguíneos se taponan ya sea por la formación de un coágulo, entonces se rompe ese vaso sanguíneo. Esto se debe a la elevación de la presión arterial. Ok, entonces respecto al edema cerebral, entonces se comprimen los vasos sanguíneos, lo que ocasiona una disminución del flujo sanguíneo y causa una isquemia cerebral. Entonces el edema cerebral puede deberse al aumento importante de la presión capilar. La relación que existe entonces entre el ictus y el edema es que la rotura del vaso entonces ocasiona una hemorragia que comprime al tejido cerebral y ocasiona entonces a un edema. Gracias por todo.